Nuevamente, que Dios nos bendiga, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Y una vez más, en el nombre del Señor Jesús, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Gracias. Durante la clase hablamos del fruto del Espíritu, que es la bondad. Y ahora hablaremos, hermanos, la bondad y Dios. Ya hemos visto que la bondad es un atributo de la divinidad. Y quiero empezar, hermanos, con Juan 17:3. Porque usted y yo necesitamos entender sí o sí quién es Dios. Este tema, hermanos, es trascendental. Este tema es de suma importancia porque está ligado directamente con nuestro destino eterno. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras de algún hombre, no es reflexión, no es conclusión de nadie más. Son palabras que Jesucristo da en el contexto de la oración de él al Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya hemos leído primero de Crónicas 16:34, segundo de Crónicas 5:13. Ya hemos hecho alusión a Esdras 3:11, Salmos 25:8, desde el 5 y la 1:7, donde se dice que Dios es bueno. Es decir, Dios es bondad. Si queremos saber quién es Dios, bueno, necesitamos empezar, o podemos empezar, porque Dios es bueno, Dios es bondadoso. Dios, hermanos, no solamente es bondad, sino que Dios es la fuente de la bondad. Puede venir entre el examen, no la cuestión. Dios es la fuente principal de la bondad verdadera. Todo lo que tiene una esencia buena procede de Él. Vamos a poner aquí, Dios es la fuente de la bondad verdadera, o verdadera bondad, como usted guste. Todo lo que es bueno procede de Dios. Todo lo que es bueno procede de Él. Por ejemplo, Génesis 1:4, 1:10, 12, 18, 21 y 25. Cada vez que Dios creó algo, dijo, y vio Dios que era bueno. Y al final de esa primera semana, Dios calificó su creación como Génesis 1:31, y aquí que todo era bueno en gran manera. Santiago, hermanos, también en el capítulo 1, versículo 17, escribió que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la carta a los Hebreos también, en el capítulo 6 y en el versículo 5, Hebreos 6:5. Y asimismo, ahora no se trabajo. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes testigos venideros. Así que se habla de la palabra de Dios como que es buena. Y en el Salmo 145:7 se nos dice que Él es inmensamente bondadoso. Vamos allá. Salmo
145, 7. Quizás venga de tarea para memorización para el examen, de completar la memoria. 145, 7. Proclamar la memoria de tu inmensa bondad. Proclamarán, la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Así que Dios es bueno, Dios es la fuente de toda bondad verdadera, porque todo lo bueno viene de Él. La bondad divina, hermanos, también se manifiesta a través de Jesucristo. La bondad divina también se manifiesta a través de Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2 y versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Subraya lo que dice ahí? 2:7. En Cristo Jesús. La bondad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, también Pedro, ya lo leímos hace un momento en Hechos 10:38, calificó las obras de Jesús como bienes. Hechos 10:38, en la expresión haciendo bienes, Jesús anduvo haciendo bienes. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 32, también leemos Juan 10:32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ellas la perdón. Así que la bondad divina también se manifiesta a través de Jesucristo. En Él se encuentran las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad. Él anduvo haciendo bienes, Él anduvo haciendo buenas obras, Él mostró buenas obras. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 11, se identificó a sí mismo como el buen pastor. Quizás haciendo alusión por la analogía en Lucas capítulo 15, aquel buen pastor que incluso es capaz no solamente de cuidar y mantener su rebaño a salvo y protegido, sino que cuando una le falta, deja las 99 para ir por los montes tras la que se perdió. Entonces, ahí vemos a Jesús como el buen pastor. También lo vemos en Mateo 19:16 como el maestro bueno. Lo vemos en Lucas 4:18 como el anunciador de buenas nuevas, el predicador del evangelio de las buenas nuevas. Y en Mateo 25, versículos 21 y 23, vamos allá. Mateo 25, versículos 21 y 23. Como el galardonador del bueno. Mateo 25, versículo 21 y versículo 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en el gozo de tu Señor.
23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en Gálatas 5:22, finalmente, la bondad es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5:9, no solamente en Gálatas, sino también en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 9, la Biblia declara lo siguiente: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que el Padre es poderoso, el Hijo es bueno, y el Espíritu Santo nos hace desarrollar y producir el fruto de su Espíritu, que incluye la verdad. Vayamos a Oseas capítulo 3 y versículo 5. Oseas capítulo 3 y versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Se acuerda hace un momento lo que decíamos de la bondad? Que la bondad, concluimos, tiene que ver también con el castigo divino, con el castigo de Dios. En Oseas capítulo 3 se está hablando de la esclavitud y de ser redimidos de la esclavitud. Todo con el propósito de temer a la bondad de Dios. Así que Dios muestra su bondad por medio de la benignidad, pero también por medio de la severidad. Por ende, su bondad infunde un temor a quien es su rey. Pablo también mencionó de aquellas ramas naturales que se nutrían de la savia del árbol, a quienes por su rebeldía Dios que hizo, las arrancó. Y en su bondad, fíjense, por bondad que hizo, un castigo, las quitó. Y por su bondad que hizo, tomó ramas que no pertenecían ahí y las injertó. Pero ¿cuál fue el consejo de Pablo a los romanos? Teme, porque si las ramas naturales fueron arrancadas, ¿quién te espera a ti que no eres natural ahí, sino que fuiste puesto? Entonces, hermanos, la bondad de Dios, podemos decir, la bondad de Dios es un atributo que debe hacernos recapacitar y producir temor. Hablando de un temor reverente, claro está. La bondad de Dios es algo que debe ser temido. Y debe ser temido, hermanos, porque la bondad de Dios está estrechamente relacionada con su justicia. Hace un momento leímos Mateo 25, donde la Biblia dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que hace que Él pague, que Él retribuya. Pero la bondad de Dios es la misma que dijo: apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el día de los sábados. No es que quiera intimidar,
no es que Él quiera amenazar, lo que quiere es prevenir. Lo que quiere es lograr algo bueno. Recuerde, la bondad es aquello que por su fin es bueno. Es como cuando usted le dice al niño, no lo hagas. Si lo haces, pau. Opácatelas, dice Ismael, pácatelas. El objetivo no es pácatelas, ¿verdad? El objetivo no es tenga. ¿Cuál es el objetivo? Que evite el castigo. La justicia de Dios lo hace ser bondadoso. La bondad hace que le dé a cada quien lo que corresponde. Pero el castigo es para prevenir. Dios no tiene en mente que ninguna persona vaya a la condenación. O al menos las personas van a ir, pero no porque Dios haya preparado ese lugar para ellos. En Mateo 25, en el juicio de las naciones, después de dar la recompensa a los que fueron benignos, Dios va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ¿quiénes? ¿Para ustedes? ¿Preparado para los pecadores? No, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios lo preparó para ellos. Algunos irán ahí porque la bondad de Dios no los hace temer a Dios y por lo tanto los hace ser o vivir en rebeldía, en desobediencia continua a la palabra de Dios. Pero la bondad de Dios está estrechamente relacionada con su justicia. Vamos a ponerlo aquí con otro color para resaltar. La bondad de Dios está estrechamente relacionada con su justicia. Fíjense, según a los Tesalonicenses 1, 6 a 7. Hablando de que la bondad de Dios está estrechamente relacionada con su justicia. Según a los Tesalonicenses 1, 6 a 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjense que no está diciendo porque es justo enviar a la gente al infierno. No es justo, o no dice que sea justo enviar a la gente a la condenación. O no dice es justo que la gente sufra eternamente. Dice porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que la justicia va ligada, más bien la bondad va ligada de la justicia. Por ponerles un ejemplo aquí humano, terrenal, se dice que por allá en la India, espero no equivocarme, pero me parece que se dice en la India, donde moría el varón, la cabeza del hogar, el esposo, pues. ¿Y sabe qué hacía la sociedad? Mataban a la esposa, a la viuda. No era que ella tomaba la decisión, bueno, mi esposo murió, yo me muero con él, no. Mataban a la mujer, a la viuda, porque había muerto el esposo. Llegó a Estados Unidos y vio eso y dijeron no más. Y va a haber un castigo para las personas que maten a las viudas. El castigo va a ser la horca. Entonces el objetivo o la meta no era la horca. El objetivo era que ellos no asesinaran a las viudas. Ella tenía derecho a vivir aunque el marido muriera. Entonces, eso solamente para ilustrar cómo es que la bondad está ligada de lo que es la justicia. El objetivo no era ir y ahorcar gente allá. El objetivo era, por bondad, implementar la justicia en esa sociedad.
El objetivo en el día del juicio final no es que la gente se condene eternamente, solamente dar un pago justo. Y ahí que Dios no es el que condena a nadie, la gente se condena a sí misma. Ahora, hermanos, cambiémosle a la bondad y el cristiano. Ya hablamos de lo que es la bondad y Dios, por lo menos a grandes rasgos. Ahora hablemos de lo que es la bondad y el cristiano. La bondad y el cristiano. Ya que Dios es bondadoso, el cristiano debe esforzarse para que Dios le tenga por digno de su llamamiento. Según en los Tesalonicenses 1:11. Según en los Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe por su poder. Así que ya que Dios es bondadoso, el cristiano debe esforzarse para que le tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe por su poder. El cristiano debe ser un instrumento de bondad de Dios. Primero, Dios tiene un propósito de bondad. Es lo que leímos. Y luego, el cristiano es un instrumento de bondad de parte de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. Cuando en el sermón del monte Jesús dijo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Jesús es bueno, anduvo haciendo bienes. Ustedes también hagan buenas ¿qué? Obras. ¿Cuál es el propósito de hacer buenas obras delante de los hombres? Para que vean mi santidad, para mi ego, para mi vanidad. No. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente glorifique a Dios. Que la gente dé, o que el enfoque, que el corazón de la gente se vuelva hacia Dios. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Viendo nuestras buenas obras. Pero si no hacemos nada, si no estamos haciendo nada, ¿cómo la gente va a terminar haciendo la voluntad de Dios? Si no estamos haciendo nada, entonces Dios no está, o no se está cumpliendo en nosotros el propósito de Dios. No estamos siendo instrumentos de bondad. Acompáñame ahí mismo en Mateo capítulo 12, versículo 35. Esas buenas obras, esas buenas acciones deben de salir desde el corazón. No es hacerlo mecánicamente. No es hacerlo porque ya nos programamos o es lo que conviene o porque para no quedarme atrás, porque todo el mundo lo está haciendo. Dice Mateo 12:35, el hombre bueno
sea, el hombre que tiene el fruto del Espíritu. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. ¿Qué dice hermano? Haga buenas cosas. Eso es lo que tiene que haber en mi mente, eso es lo que tiene que haber en mi corazón. Buenas cosas. Y esas buenas cosas tienen que salir, tienen que darse a conocer. Tenemos que hacer lo bueno, pero tenemos que hacerlo de corazón. Dice la palabra de Dios también allá en Colosenses, si usted me acompaña, por favor. Vamos al libro de Colosenses, la carta de los Colosenses. Y fíjese lo que está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3. Algún ejemplo de lo que son buenas obras que podemos hacer. Colosenses 3:18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, siendo nuestras hermanas un ejemplo de bondad en el hogar, un ejemplo de sumisión en lo que conviene a las cosas de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El marido puede hacer ¿qué? Buenas obras. Que la gente vea nuestros matrimonios y la gente diga gloria a Dios. Que incluso aspire a ser como nosotros. ¿De qué manera sigue diciendo ahí? Versículo 20. Hijos, niños, escuchen. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es agradable al Señor. La gente va a ver nuestras buenas obras. La gente va a ver nuestro comportamiento, los niños en la escuela, en la sociedad. Van a ver la sumisión a los padres y van a terminar glorificando a Dios. De hecho, el profeta Malaquías, de parte de Dios, dice, ya al finalizar su carta, que vendría, hablando al Padre Bautista, con el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Fíjese usted, la clase de persona, la clase de ser humano que va a ser un niño que crece sin tener temor ni respeto a sus padres. ¿Qué clase de ciudadanos van a ser? ¿En qué clase de personas se van a convertir, se van a formar? ¿Qué estilo de vidas van a vivir? Y luego sigue diciendo, versículo 21, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué clase de trato como padre le estamos dando a nuestros hijos? Como dice el profeta Isaías, que han visto en tu casa. ¿Qué trato le da ella al marido? ¿Qué trato le da el marido a ella? ¿Cómo se tratan entre sí? ¿Qué es la reacción de los hijos hacia los padres cuando se les ordena hacer algo? ¿Y de qué manera actúan o se dirigen los padres hacia sus hijos? Para que veamos las obras y vean nuestras buenas obras. ¿Y de dónde? Del corazón, del buen hombre, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Cómo trata usted a sus patrones? Cuando le dan una orden, se queja, hace paro, huelga. Dice ahí, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero debido a Dios. Con corazón sincero debido a Dios. Y todo lo que hagáis, haced lo que dice ahí, de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es Señor servicio. Mas el que hace injusticia, es decir, el que no obedece en esto, o sea, la esposa, que en esto somete el varón que trata ásperamente a la mujer, los hijos que son desobedientes a los padres que
están criando una generación con odio debido al trato que se les da. Y los criados que no están siendo sujetos a sus patrones, dice ahí, mas el que hace injusticia recibirá la justicia. Es decir, porque Dios es bueno, en su justicia Dios va a castigar eso. ¿Tenemos cuenta? Entonces, el cristiano, así como Dios es bondadoso, también debe hacer bondad. Así como Jesús anduvo haciendo bienes, también el cristiano debe hacer el bien y tiene que hacerlo de corazón. Romanos capítulo 12 y versículo 9 se nos exhorta incluso más. Vamos allá, Romanos capítulo 12 y versículo 9. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hay que aborrecer el mal. Aplicación. Jóvenes, ¿qué clase de música escuchan? ¿Qué clase de música les atrae? Dice ahí, aborrecer ¿qué? Lo malo y seguir lo bueno. Hay música que no es buena. Y usted va a ser estimulado por el tipo de música que está escuchando. Hay música que le va a hacer daño a su cerebro neurológicamente, pero también le va a influir hacia lo malo, lo va a desviar hacia lo malo. Entonces, ¿qué clase de música es la que usted escucha? Cuando usted ve alguna película, alguna serie, ¿cuál es la influencia? ¿Hacia el bien o hacia el mal? ¿Qué tipo de vocabulario es el que escucha? Oh, sí, tal vez usted no va a ver pornografía, pero que cuando ve una película o una serie que incluye escenas que son gráficas. Entonces, dice ahí, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Cuando está en la sala del cine, se sale del cine o sigue viendo la película aunque sabe que debe de aborrecer lo malo. Se levanta y se sale indignado con lo que está viendo. De hecho, hermanos, actualmente incluso el cine tiene una garantía, solo que muchas personas no la saben, o no la aplican, o lo ignoran, pero hay garantía. De tal manera que si no le gusta lo que está viendo, le regresan su dinero, lo que gastó los boletos. Entonces, en la televisión tenemos alguna aplicación que cancele cuando hay lenguaje obsceno o escenas obscenas. Dice aquí, Romanos 19, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En la primera de los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 15. Primera de los Tesalonicenses 5:15. La Biblia declara también lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No solamente no voy a pagar mal por mal, también voy a cuidar a mis hermanos de que no pague a alguien mal por mal. En lugar de eso, seguir lo bueno y seguir delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, donde estábamos hace un momento, pero ahora del versículo 17. Romanos 12, 17. Lea juntamente conmigo. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible. Que en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, enfóquese en eso, enfóquese en lo bueno, enfóquese en lo positivo. Cuando tenemos un círculo de amigos, cuando convivimos con ellos, ¿qué pláticas son siguientes? Tenemos que reprender lo malo, tenemos que aborrecer lo malo, tenemos que seguir lo bueno. Colosenses capítulo 1, versículo 10.
dice ahí que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, y luego subraya ahí, llevando fruto en toda buena obra. El segundo Timoteo 3:17 dice que la escritura es a fin de prepararnos enteramente para toda buena obra. En Tito 2:7 y 14 también, si usted me acompaña, vamos allá. Tito capítulo 2, versículos 7 y 14. Tito 2:7 primeramente. Preséntate tú en todo como ejemplo, es decir, como el patrón, como el modelo a seguir de buenas obras. Es decir, no diga usted, es que a mí nadie me dio buen ejemplo. No, usted sea el buen ejemplo para los demás. Es que a mí nadie me dijo cómo se dice, cómo se hace. No, usted aprenda y hágalo. Dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Cuando preguntan sobre usted o cuando se menciona su nombre, ¿en qué piensa la gente? ¿Nada malo? ¿No hay nada malo que se pueda decir de él, de ella? ¿O tiene varias cosas que puede decir de usted en su contra? ¿O solamente lo bueno? Versículo 14 también dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios murió, derramó su sangre para redimirnos del pecado, con el propósito de que nosotros ahora tengamos buenas obras, no para que sigamos viviendo igual. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 8. La bondad está ligada estrechamente con la piedad. 2 de Pedro 1, 3 al 8. Fíjense cómo la bondad está ligada con la piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, una vida de devoción a Dios, una vida de consagración a Dios. Porque una cosa, hermanos, es que nosotros hayamos sido santificados, que hayamos sido puestos aparte, y otra cosa es que nosotros estemos consagrados al servicio de Dios, que nosotros estemos verdaderamente entregados a Dios. Pues bien, el texto dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la consagración, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, de los atributos morales de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también por esto mismo añadid a vuestra fe acción, trabajo, virtud, a esa acción, a ese trabajo, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no estaremos ni de ociosos, o sea, de calentabancas, diopis en la iglesia del Señor, ni tampoco dice ahí. El objetivo es que seamos participantes de su naturaleza divina. Entre ellos, la bondad. Entre ellos, como menciona ahí, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Y que sean estos atributos, dice, en abundancia, visibles, notables, que nos destaquemos por ello. Si nos esforzamos por producir y desarrollar la bondad en nuestras vidas,
Dios promete, Romanos 12, 6 a 7, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que, hermanos, hemos visto el día de hoy lo que es el fruto del Espíritu, el atributo de la bondad. Yo espero y confío en el Señor en que esta lección va a ser útil. Su hermano Ismael hizo el favor de grabarlas en audio, las podemos compartir con ustedes para que lo repasen. Están también en video y están también en PDF que les voy a mandar a su teléfono celular para que los impriman y los escriban. Y posteriormente contesten el examen con 30 preguntas de las dos clases que tuvimos hoy, la lección 7, la bondad. Vamos a concluir aquí y continuamos la próxima semana con el favor de Dios con el siguiente atributo que es que Dios bendiga por su